los criminales más brillantes del mundo que burlaron a todos. La élite del crimen existe. Mientras muchos se imaginan a los criminales como tipos torpes atrapados por dejar el DNI en la escena, hay una casta superior que parece salida de una novela de espionaje. No son ladrones comunes, son mentes prodigiosas con agendas propias, capaces de ridiculizar a cuerpos policiales enteros sin despeinarse. Y no estamos hablando de cerebritos de laboratorio. Hablamos de los verdaderos genios del crimen, aquellos que con una dosis de ingenio y bastante osadía lograron poner en jaque a bancos, gobiernos y sistemas de seguridad supuestamente infalibles. Los Panteras Rosas, por ejemplo, no son solo una pandilla con sentido del humor. Son una organización internacional de ladrones profesionales con operaciones en más de 30 países y un estilo tan sofisticado que haría sonrojar a cualquier guionista de Hollywood. Su método favorito: disfrazarse, estudiar durante meses a sus objetivos, reemplazar cristales blindados por otros ordinarios y salir caminando como si nada. Tiempo promedio de ejecución: menos de 3 minutos. ¿Daños colaterales? 0. ¿Evidencias? Solo peluches de la pantera rosa en las habitaciones de hotel. Porque sí, incluso tienen branding. Pero claro, esta elegancia tiene sus condiciones. Sus clientes sí, tienen compradores fieles, saben que una sola indiscreción puede costarles algo más que un regaño. Por lo tanto, todos callan, y el mundo sigue girando como si nada pasara, mientras ellos siguen aspirando millones, literalmente, porque otra banda menos glamurosa pero igual de eficaz usó durante años una aspiradora y un taladro para extraer dinero de cajas fuertes en Francia. Un método tan simple y efectivo que ni los ejecutivos de los supermercados afectados se molestaron en cambiar el sistema de seguridad hasta después de 15 robos. Porque claro, actualizar cuesta más que ser robado. Y así comienza este repaso por algunos de los criminales más ingeniosos, o mejor dicho, los cerebros detrás de los crímenes más impensables. No son héroes, pero tampoco tontos. Lo curioso es que, aunque la ley va detrás de ellos, muchas veces lo único que encuentra es un agujero en la pared y una nota burlona. Crímenes por succión y túneles imposibles. Imagina pasar 6 años de tu vida sabiendo que alguien, en algún lugar de Francia, está aspirando dinero de tus cajas fuertes con una Dyson de uso doméstico. Y tú, nada. 0 reacción. Eso fue exactamente lo que ocurrió con la red de supermercados Monoprix. Una banda, aún no identificada, utilizó durante años una técnica tan brillante como insultantemente simple: hacer un agujero con un taladro e insertar una aspiradora para extraer los billetes directamente de las cajas de seguridad. A veces lo más efectivo no es lo más sofisticado, sino lo más ridículo, y al parecer, eso nadie lo vio venir. Ni los ingenieros de seguridad ni los directores financieros, que seguían perdiendo miles y preferían mirar hacia otro lado, probablemente para no admitir que sus cajas fuertes eran más vulnerables que una piñata en una fiesta infantil. Pero si de ingenio criminal hablamos, el nivel subterráneo también tiene sus estrellas. El robo al Crédit Lyonnais, en pleno corazón de París, fue digno de Oscar a mejor guión original. Los ladrones, aprovechando unas reformas que dejaron al banco con menos vigilancia que una panadería a las 3 de la mañana, cavaron un túnel desde un local contiguo hasta la cámara acorazada. Un plan que por supuesto involucró semanas de trabajo, herramientas, silencio absoluto y una sorprendente indiferencia por parte de las autoridades. El resultado: más de 100 cajas de seguridad abiertas, un botín que nunca fue recuperado y una escena del crimen que terminó en llamas para eliminar cualquier rastro. Lo mejor de todo, nadie fue arrestado. ¿El crimen perfecto? Quizás. ¿El más humillante para la policía francesa? Definitivamente. Esta clase de delitos no solo requieren recursos, requieren paciencia, visión a largo plazo y una pequeña pizca de malicia con pretensiones artísticas. Porque aquí no estamos hablando de improvisación, estamos hablando de coreografías criminales con precisión milimétrica, ensayadas y ejecutadas con la elegancia de un ballet ruso, pero con final en los titulares de sucesos. El impostor más educado del Japón moderno. Retrocedamos hasta el año 1968. Japón, cuna del orden y la disciplina, fue también testigo de uno de los actos más refinados de engaño jamás cometidos. 4 empleados de un banco transportaban una cantidad equivalente a más de $7 millones actuales, preocupados por amenazas de bomba recientes. En el camino, un supuesto oficial de policía les detuvo, informó de una nueva amenaza específica contra su camión, y como quien no quiere la cosa, les convenció de que debían evacuar inmediatamente. Todo parecía bajo control hasta que el mismo agente, entre humo artificial y gestos alarmados, se subió al vehículo y desapareció con el dinero. Nunca se supo quién era. Nunca apareció.
El operativo más masivo en la historia policial nipona se activó con más de 100.000 agentes y 0 resultados. Un solo impostor con uniforme, una bengala para simular el humo y algo tan simple como la confianza en la autoridad bastaron para desaparecer una fortuna entera sin usar un solo arma. Ni violencia, ni cómplices, ni correos electrónicos sospechosos. Solo una actuación de primera categoría que haría sonrojar a más de un actor de método. Ahora bien, lo mejor de esta historia es que el delito prescribió. Sí, así como lo oyes. Si este genio del disfraz sigue con vida, podría estar tomando té verde frente a una librería en Tokio, escribiendo sus memorias con un nombre falso y vendiéndolas como novela de ficción. Japón, mientras tanto, sigue sin saber si fue víctima de un maestro del crimen o de un aficionado con suerte cósmica. La lección es tan simple como vergonzosa. La apariencia manda. Y si llevas un uniforme, incluso el sentido común se sienta a un lado. Tal vez lo más ofensivo no fue el robo en sí, sino que ni siquiera necesitó una planificación tipo Hollywood. Solo una historia creíble, una pizca de teatro y una población entrenada para obedecer sin cuestionar. Y aún hay quienes insisten en que el crimen no paga. Este tipo podría estar cobrando regalías por derechos de autor si Netflix se entera de su existencia. El mundo está lleno de criminales, sí, pero algunos, honestamente, merecen una ovación por el descaro, arte robado y el museo que exhibe. Marcos vacíos. En la madrugada del 18 de marzo de 1990, 2 individuos decidieron que robar un museo era tan sencillo como disfrazarse de policías y tocar el timbre. El Museo Isabella Stewart Gardner de Boston, custodio de obras con siglos de historia, recibió a los supuestos agentes sin cuestionarlos. Porque claro, cuando alguien aparece en uniforme, lo lógico es dejarle pasar sin verificar nada. Una decisión que el arte mundial lamenta hasta el día de hoy. Una vez dentro, los falsos policías inmovilizaron a los 2 vigilantes del lugar, los llevaron al sótano y con toda la tranquilidad del mundo, comenzaron a saquear el museo. No se llevaron cualquier cosa, no. Fueron selectivos, como si llevaran años entrenando el ojo crítico. 13 obras de incalculable valor, entre ellas piezas de Rembrandt, Vermeer y Degas, desaparecieron esa noche. Una copa ceremonial, una escultura y varios lienzos fueron arrancados, literalmente, de sus marcos, porque cuando uno roba arte con estilo, lo hace dejando huecos visibles. Que se note, por favor, lo fascinante, o más bien deprimente, es que a día de hoy nadie sabe quién lo hizo. Las obras siguen perdidas, las pistas se evaporaron, y el museo decidió mantener los marcos vacíos como parte de la exhibición. Exacto. En lugar de cerrar la sala, transformaron el robo en atracción turística. ¿Cinismo institucional o marketing de museo? Cada quien que escoja su veneno. La recompensa por cualquier pista útil asciende a millones de dólares. Pero claro, ¿quién va a delatar a unos ladrones que, según todos los indicios, no han vendido nada y probablemente tengan las obras colgadas en un sótano con deshumidificador? En el mercado negro del arte, todo es posible. Incluso que el robo más grande de la historia moderna del arte termine como una historia de fantasmas. Se sabe que ocurrió, se sienten las consecuencias, pero nadie puede ponerle cara al criminal. El museo, en un arranque de sarcasmo involuntario, ofrece en su página web un recorrido virtual para que veas lo que ya no está. Y si lo piensas bien, eso lo convierte en el primer museo que cobra por la ausencia. El atraco más silencioso y misterioso del siglo. En Francia, el año 2010 fue testigo de una hazaña que haría que cualquier guionista de películas de acción tirara su teclado por la ventana por no haberlo escrito antes. Un grupo de ladrones, que evidentemente tenían más paciencia que la mayoría de nosotros en la cola del banco, decidió cavar un túnel. Pero no cualquier túnel. Uno que conectaba el sótano de un local cercano con la bóveda del Banco Crédit Lyonnais. Porque claro, pedir un préstamo es demasiado mainstream. Aprovecharon que el banco estaba haciendo reformas y que la vigilancia se encontraba más relajada de lo habitual. Lo suficiente como para no notar que literalmente les estaban horadando la caja fuerte por debajo. El trabajo fue meticuloso, casi artesanal, pero la joya del atraco no fue solo el túnel, fue su ejecución. Un guardia, más despierto que el promedio, escuchó ruidos extraños. Antes de poder levantar la alarma, ya estaba amablemente neutralizado y atado. Con el camino despejado, los criminales entraron a la bóveda, abrieron más de 100 cajas de seguridad y se llevaron todo lo que brillaba. No contentos con el botín, decidieron prenderle fuego a la escena del crimen. Sí, como si fueran magos, desaparecieron entre las llamas. Y de paso, borraron cualquier huella que pudiera delatarlos. La policía se quedó con las cenizas, la prensa con el misterio y los dueños de las cajas con una historia para contar, pero sin anillo que mostrar. Hasta el día de hoy, nadie ha sido arrestado por ese robo.
y tampoco se ha recuperado una sola moneda de lo que se llevaron. Un crimen perfecto, o mejor dicho, perfectamente incómodo para las autoridades, que tuvieron que explicarle al público cómo alguien cavó un túnel hasta una bóveda sin que nadie se diera cuenta. A ver, no es como que uno pase desapercibido cargando picos y palas, ¿no? En el fondo, lo más molesto de todo no fue el robo, sino el silencio. Silencio absoluto. Ni una palabra de los culpables, ni una pista real. Y como cereza del pastel, un crimen tan limpio que hasta el humo del incendio parecía ecológico. El impostor que robó millones disfrazado de policía. Y ahora viajamos a Japón, donde un solo hombre logró lo que ni una banda organizada con tecnología de punta pudo: robar el equivalente a más de $7 millones de la época, disfrazado de policía. Pero no un policía cualquiera, sino un supuesto agente antiexplosivos, muy convincente y con una actuación digna de un premio cinematográfico. No por nada, este robo pasó a la historia como uno de los más grandes y ridículamente exitosos jamás cometidos por una sola persona. Todo comenzó en 1968. 4 empleados del banco Nihon Shintaku Jinko trasladaban 300 millones de yenes en un camión blindado, lo que vendría a ser una suma absolutamente irresistible para cualquier amante del dinero fácil. Y justo en ese momento, sorpresa, aparece un supuesto oficial de policía. Con total autoridad, les informó que había recibido una amenaza de bomba y que era urgente revisar el vehículo. Hasta aquí, todo parecía creíble. Lo que no sabían los empleados era que ese oficial estaba más cerca de ser actor que agente. El hombre se agachó para revisar el camión, lanzó una bomba de humo debajo del vehículo, sí, literal y en medio del caos. Aprovechó para subirse al volante y escapar con los 300 millones. Fin de la película. Créditos finales. Robo ejecutado. Lo más fascinante, y también lo más desconcertante, es que jamás fue identificado. Las autoridades movilizaron a más de 170,000 agentes en una de las operaciones más masivas de la historia policial japonesa. El resultado: 0 arrestos. El tipo desapareció del mapa como si hubiera tenido un botón de modo invisible. Con el paso de los años, la ley prescribió, y el ladrón, si sigue vivo, podría estar ahora mismo bebiendo sake en una playa lejana, contando su historia como si fuera una anécdota graciosa, mientras todos lo aplauden por su genialidad. Porque claro, cuando el crimen es elegante y nadie sale herido, la gente tiende a olvidar que es delito. Un disfraz, una bomba de humo y 300 millones en efectivo. No es una película, fue real. Y la policía aún se pregunta cómo un solo hombre los dejó en ridículo con tan poca inversión. El robo de arte más humillante para un museo. Atención, amantes del arte y de las historias que harían llorar al director de seguridad de cualquier galería. Porque lo que ocurrió en el Museo Isabella Stewart Gardner de Boston no fue solo un robo. Fue una humillación pública con marco dorado y firma invisible. El 18 de marzo del año 1990, 2 hombres disfrazados de policías entraron al museo en plena madrugada, como quien va a revisar una alarma. Y el personal, en un despliegue de brillante ingenuidad, les abrió la puerta sin hacer ni una sola pregunta. Una vez dentro, estos oficiales ejecutaron su plan con precisión quirúrgica. Redujeron a los 2 guardias de seguridad, los ataron como si fueran decorado de utilería y los escondieron en el sótano. Luego, con toda la tranquilidad del mundo, se tomaron más de 80 minutos, sí, más de 1 hora para seleccionar cuidadosamente 13 piezas de arte. No eligieron cualquier cuadro al azar, se llevaron obras de Vermeer, Rembrandt y Degas, entre otros. Es decir, un botín tan valioso que a día de hoy se estima en más de 500 millones de dólares. Y aquí viene lo mejor, o lo peor, según se mire. 30 años después, no se ha recuperado ni una sola de las obras robadas. Ni una. El FBI ha perseguido pistas por todo el mundo, desde mafias italianas hasta coleccionistas excéntricos en Asia. El museo, en un intento casi desesperado por recuperar su dignidad artística, ha ofrecido una recompensa de $5 millones a quien dé información útil. Pero claro, parece que los ladrones son más amantes del silencio que del dinero fácil. Y por si fuera poco, el museo decidió dejar los marcos vacíos en sus paredes, como una especie de recordatorio perpetuo de lo ocurrido. Una especie de grito silencioso en cada visita guiada. Aquí hubo arte, y también hubo un desastre de seguridad monumental. Por supuesto, los 2 guardias atados nunca volvieron a trabajar en seguridad, y el caso, pese al paso del tiempo, sigue siendo una herida abierta para el mundo del arte, porque si un par de tipos disfrazados de policías pueden entrar, atarte y vaciarte el alma en cuadros, ¿qué no podrán hacer los verdaderos ladrones? El atraco que desafió al cielo, y al FBI. Y ahora sí, coronamos esta lista de criminales brillantes con uno que, literalmente, saltó a la historia. Un hombre que decidió que robar un banco no era suficiente,
que lo suyo era hacerlo a 30.000 pies de altura, con estilo, con gabardina, con gafas oscuras y con una bomba en el maletín. Así es como nació la leyenda de Dan Cooper, o D.B. Cooper para los más románticos del crimen. Todo ocurrió en el año 1971. Un pasajero sube a un avión que volaba de Portland a Seattle. Se sienta tranquilamente, pide un bourbon y le entrega a la azafata una nota. Ella, convencida de que era un galán con poca sutileza, guarda el papel sin leerlo. Él la detiene con una sonrisa. «Señorita, debería leer la nota. Llevo una bomba». Maravilloso comienzo para lo que estaba a punto de ser el secuestro aéreo más elegante del siglo. Dan Cooper exigió $200,000 en efectivo y 4 paracaídas. Liberó a todos los pasajeros, menos al piloto, el copiloto, un mecánico y una azafata. Les ordenó despegar nuevamente y en pleno vuelo, en medio de la noche y en medio de la nada, abrió la compuerta trasera del Boeing y saltó al vacío. Así, como quien baja al supermercado, ni el FBI, ni el ejército, ni la ley de la gravedad lograron atraparlo. A día de hoy, Cooper sigue siendo un misterio. Nunca se encontró su cuerpo, ni la maleta con la bomba, ni la mayor parte del dinero. Solo un pequeño fajo de billetes apareció años después, enterrado en una orilla del río Columbia. Un guiño, tal vez, o una burla final de alguien que supo cómo desaparecer para siempre. ¿Murió al caer? ¿Escapó y vive en alguna playa de Costa Rica? ¿Está viendo este video ahora mismo desde una cabaña con conexión satelital? Nadie lo sabe. Y eso, sinceramente, es lo más brillante de todo. El crimen como obra maestra. En el imaginario popular, el crimen suele estar asociado a la torpeza, a la desesperación o a la brutalidad, pero hay una categoría especial, más rara, más incómoda, y por qué no decirlo, mucho más fascinante. La del crimen meticulosamente planeado, ejecutado con precisión quirúrgica y rematado con una desaparición digna de un mago. Aquí no hablamos de delincuentes de ocasión, ni de errores garrafales capturados por cámaras de seguridad. Hablamos de artistas del delito, de mentes que han hecho del crimen una especie de arte oscuro. Lo perturbador es que, para lograr una hazaña criminal verdaderamente brillante, se necesitan exactamente las mismas habilidades que se requieren para construir una empresa, liderar un equipo o incluso escribir una novela. Visión estratégica, pensamiento lateral, una ejecución impecable y, por supuesto, una total falta de escrúpulos. Porque una cosa está clara: el talento sin ética puede ser tan seductor como destructivo. ¿Y qué tienen en común estos genios del lado equivocado de la ley? En primer lugar, la paciencia. No son impulsivos. Observan, estudian, miden, a veces durante meses. En segundo lugar, la creatividad. No se conforman con lo evidente. Si hay un camino lógico, eligen el que nadie imagina. Y en tercer lugar, su capacidad de desaparecer. Porque de nada sirve el crimen perfecto si terminas atrapado con las manos en la masa y cara de póker frente a una cámara. Es curioso cómo estos criminales despiertan una mezcla extraña de rechazo y admiración. Nos horrorizan, pero también nos dejan boquiabiertos. Nos recuerdan incómodamente que la inteligencia no siempre va de la mano del bien, que el cerebro puede ser una herramienta tan peligrosa como cualquier arma, dependiendo de quién lo use y para qué. Y en una sociedad obsesionada con el éxito a cualquier precio, el criminal brillante se convierte en una figura que desafía las reglas del juego, que gana por la vía más audaz, aunque sea la menos legal. Tal vez por eso estos casos nos atrapan tanto, porque nos obligan a preguntarnos, aunque sea en silencio, ¿qué haríamos nosotros si tuviéramos el plan perfecto, el talento suficiente y la conciencia apagada? ¿Te gustaría más contenido así? Entonces suscríbete a Infrarrojos Criminales, donde cada historia es una ventana al lado más ingenioso y escalofriante de la mente humana. Aquí no hay héroes, solo cerebros peligrosamente brillantes.